La Iglesia Central Cristo te llama presenta Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Leamos por último los últimos dos versículos con atención. Y cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hermanos, Dios es maravilloso. ¿Cuántos creen que Dios es bueno, hermanos? Este día, hermanos, de una manera breve, quisiéramos, hermanos, hablar o aprender acerca de la idea, hermanos, de la necesidad que el hombre tiene, hermanos, del aliento divino. O sea, vamos a enfocarnos acerca de la necesidad que el ser humano, hermanos, tiene acerca del aliento divino. ¿Qué es el aliento divino? El aliento de Dios para seguir viviendo, el aliento de Dios para seguir con vida, el aliento del Señor, hermanos, para seguir adelante. Porque en medio de esta vida en la cual nosotros vivimos, en la cual nosotros, hermanos, nos movilizamos, uno todos los días necesita del Señor. Todos los días uno está necesitado de Dios. Cada día uno necesita, hermanos, esa intervención divina del Señor. La Biblia nos presenta aquí un pasaje en el cual vemos, hermanos, a Jesús obrando poderosamente en la vida de una mujer que no se le conoce nombre, es conocida como la suegra de Pedro. Y de ahí suegra significa que tenía por ahí mujer Pedrito. Entonces significa, hermanos, que de alguna manera, hermanos, con la llegada de Cristo a la casa de Pedro, hermanos, llegó la bendición a ese hogar. Llegó la bendición, hermanos, y llegaron juntamente con ellos los milagros del Señor. Dios, hermanos, llegó, porque una de las grandes verdades es que cuando Dios llega a un hogar, llega la salvación. ¿Se acuerdan cuando Zaqueo se interesó, hermanos, en ver al Señor? Dice la Biblia que aquel hombre se subió a aquel árbol sicomoro. Y cuando Jesús iba pasando, ¿qué le dijo el Señor? Le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy me es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y qué pasó cuando Zaqueo descendió, hermanos, y lo recibió en su casa? ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto este también es hijo de Abraham. Significa que llegó la salvación. ¿Qué significa con la llegada de Cristo?
que si ahí habían enfermos, los enfermos fueron sanados. Si ahí habían necesidades, las necesidades fueron suplidas. Si ahí habían problemas, los problemas fueron solventados. Porque no llegó cualquier cosa, llegó la presencia divina del Dios Todopoderoso en la faz de Jesucristo. Pero sabe que cuando uno habla de esto, es tan maravilloso ver, por ejemplo, cuando Pablo llega a la isla de Malta, del capítulo 28 del libro, hermano, de los Hechos. Cuando Pablo llega, hermanos, a la isla de Malta, dice la Biblia que había un hombre bien importante llamado Publio, que ayudó mucho al apóstol Pablo y tenía mucho dinero. Eran una de las personas más principales, hermanos, de ese lugar. Cuando habla de principales, que tenía mucha plata, mucho dinero. Pero cuando el apóstol Pablo llega a ese lugar, el papá de Publio estaba en una situación difícil, y era que tenía una grave enfermedad llamada la disentería. Yo no sé cuántos tienen un poco de conocimiento acerca de esa enfermedad, hermanos. Esa enfermedad es gravísima, que en unos cuantos días te mata esa enfermedad. El papá de Publio tenía ese problema de disentería. No había ahí dinero, no había nadie que lo pudiera sanar, pudiera hacer la obra. Pero cuando llega Pablo ahí, le informan acerca de la necesidad que hay en el papá de Publio. Y la Biblia dice que fue y oró por él. ¿Y qué pasó cuando oró por él, hermanos? El Señor lo sanó. El Señor lo sanó. Entonces, cuando fue sanado el papá de Publio, entonces todos aquellos que tenían diferentes enfermedades, todos aquellos que tenían dolencias, los trajeron al apóstol Pablo. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Los sanó. ¿Sabe por qué? Porque llegó la visitación de Dios a esa isla. Llegó la visitación del Señor a esa isla. Y recuérdese que la Biblia presenta a esas personas que vivían ahí en Malta, se les dice los naturales. Recuérdese, cuando la Biblia presenta del hombre natural, es aquella persona que no conoce al Señor. Es aquella persona que no entiende lo de Dios. Por eso dice la Biblia, hermano, que el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Significa que los de Malta no conocían al Señor, eran naturales, porque la Biblia dice que cuando Pablo se sacudió aquella serpiente que lo picó, y cuando vieron ellos que no le había pasado nada, ¿qué pensaron que era Pablo, hermanos? Pensaron que Pablo era un Dios. ¿Qué significa? Que ellos no conocían a Cristo, no conocían a Jesús, no conocían nada del Evangelio. Cuando vieron el problema, dijeron ellos: este es un Dios porque no se ha muerto. Pero no, Pablo no era un Dios. ¿Qué no significa eso? Que esa gente era idólatra. Esa gente no tenía el verdadero conocimiento del verdadero Dios. Pero cuando el apóstol Pablo llega, ¿qué pasó? No solamente fueron sanados, sino que se dieron cuenta que había un Cristo de poder, que había un Dios que podía obrar maravillosamente. Entonces es ahí cuando toda la gente empezó a ser sanada y empezó a ser liberada. Significa que es ahí, hermano, donde uno se da cuenta la grande necesidad que tiene el hombre o el ser humano del aliento del Señor, de la visitación de Dios. Hermanos, ¿por qué? Porque la Biblia dice que todo este mundo en el cual nosotros vivimos estaba muerto, hermanos. Vivía bajo la sombra de la muerte, bajo la sombra de la tristeza, la desesperación. Pero la Biblia dice, hermanos, que hace más de 2000 años esta tierra tuvo una visitación gloriosa. Y fue, hermanos, que del cielo recibimos la visitación del Dios creador de todas las cosas. Jesucristo vino a la tierra. Pero no solamente vino por venir y nos visitó y ya, sino que aquí dice la Biblia, hermanos, en el versículo 17 donde hemos leído, ¿cómo dice? ¿Qué pasó allí, hermanos? Mateo capítulo 8, verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades. ¿Y qué pasó? Y llevó nuestras dolencias. Tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.
Significa entonces que esta tierra no solamente, hermanos, obtuvo la visitación del Dios glorioso, sino que vino uno a liberar los endemoniados, a limpiar los leprosos, a solucionar el problema de la muerte, a solucionar el problema del diablo que nos tenía atados. Vino, nos liberó y llevó nuestras enfermedades, llevó nuestra dolencia. Por su llaga nosotros fuimos curados. ¿A dónde les duele a ustedes, hermanitas? ¿A dónde les duele? Aprovechen, hombre, esta noche. Ya que quizás todo este tiempo han venido a bostezar nada más a la iglesia. Porque hay hermanitos que nomás vienen, hermanos, solamente a la pajareada nada más. Y siguen, hermanos, ahí en la misma situación. No, hermano, usted no viene a ver un loco ni a escuchar a un loco gritar, sino a oír de un Cristo que tiene poder, de un Dios que es maravilloso. Lea lo que dice 2:7 de Génesis, por favor. 2:7 de Génesis. Hermanos, la Biblia nos presenta entonces de un Cristo poderoso, de un Dios maravilloso, que llevó nuestras dolencias, llevó nuestras enfermedades, tomó nuestras cargas. ¿Qué dice 2:7 de Génesis? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué el hombre vivió? ¿Por qué el hombre tuvo vida? Gracias al aliento de Dios, gracias al aliento del Señor, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Qué pasa con las personas cuando tienen problemas de respiración, hermano? Van al hospital y ¿qué les dan? Les dan oxígeno. Por allá andan con un taquencito y unas mangueritas por acá. Y allá andan. La otra vez fui, hermanos, fui la otra vez a ver a un tío mío en el hospital. A veces cuando tienen problemas, hermanos, a veces creo que los pulmones es lo que nos ayuda, ¿verdad? Ese de la respiración y estar en ese. Y le dan una maquinita para que sople, una bolita que se tiene que subir a un cierto nivel. Y ahí estaba mi tío y me decía, tengo que hacer subir la pelotilla hasta allá arriba, me decía. Y le digo, no, hombre, a pura pena la primera se alcanzaba. Y le digo, no, hombre, tío, le digo, ya está más de allá, mire, no sube nada la pelotita esa. O sea, imagínese, hermano, o sea, lo que yo quiero que usted entienda, cuán frágil es uno, hermanos. O sea, que cualquier detallito nos pasa, hermanos, y no podemos. Pero imagínese. Pero es ahí donde uno se da cuenta cuán grande es el favor y la misericordia de Dios, que nos da aliento todos los días. Y usted no solamente sube la pelotita, usted hasta la sobrepasa, hermanos. ¿Por qué? Pero no es nuestra fuerza, imagínense, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es fiel, hermanos. Dios es grande. ¿Sabe cuál es el problema? Es que el hombre siempre quiere darle la vuelta a Dios. ¿Y sabe qué hacía mi tío cuando veía que no subía la pelotilla? Me decía, pero ya va a verme, ya la voy a hacer subir, me decía. De veras, le decía. ¿Y cómo lo va a hacer subir? Porque la cosa era que de un solo jalón, y no era para afuera, parece que para adentro era la cosa. Para adentro era, me decía, es para adentro, me decía. Y yo le decía, yo pensé que era para afuera, es para adentro, me decía. Pero ¿sabe cómo hacía el viejito pícaro y mañoso? La agarraba de una vez, hermano, y agarraba impulso, estaba así. Y ya me decía, voy a agarrar energías. Y después, hermano, se pegaba y lo iba jalando y jalando y jalando. No, le decía, si no con maña, no es un solo jalón, le decía yo. No, me decía, pues la voy a subir, mira, la voy a subir. No, le digo yo, no es así la cosa. O sea que el hombre, hermanos, piensa que, hermanos, que quiere hacer las cosas, hacerlas nada más. Y no es hacerlas, es como está determinado. Era de un solo jalón que el que tenía que subirla. ¿Para qué? Para que eso determinara que ya estaba bien, hermanos. Entonces la vida cristiana es de igual manera. La vida cristiana no es con mañas, no es, hermanos, así dándole la vuelta al Señor, sino es como Él ha ordenado. Y lo que Él ha ordenado es que reconozcamos en todo tiempo que Él es el Señor y que gracias a Él vivimos, gracias a Él nos movemos. Léame por favor libro de los Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos, hasta ahí nada más. Porque en Él vivimos y nos movemos. ¿Qué significa? Que por Él estamos
vivos y por Él nos movemos. Significa que si no fuera por Él no viviéramos. Si no fuera por Él, no nos moviéramos. Si no fuéramos por Él, no estuviéramos respirando. Significa que el hombre era barro nada más. Si no hubiera sido por el Señor, hubiera sido un solo muñeco. Un muñeco con cara de humano, pero sin aliento, sin vida. Un muñeco, así como muchos que llegan a la iglesia, que son cadáveres, hermanos, que no alaban, ni alaban a Dios, ni respiran, ni exaltan el nombre de Dios. ¡No! O sea, uno tiene que encender por quién uno vive. Usted no vive por la hierba light que se embarra en los cachetes. Usted no vive por las pastillas que se toma, ni por las vitaminas, hermanos, o por cualquier cosa de esta tierra. No, usted no vive, hermanos, solamente porque está en Norteamérica. Vivimos porque Él vive. Nos movemos porque Él está vivo. Estamos de pie gracias al Señor. Pero vaya y evangelice a un hermano que no conoce al Señor, a un amigo, y dígale: Dios te ama. Yo no necesito de Dios. A los hermanos que fueron a evangelizar el sábado, un gran perro que hacía, parecía elefante el que les aventaron, hermano. Y el dueño salió hasta insultando a los hermanos. Se diera cuenta tan siquiera el hombre, ¿verdad? ¿Cómo cree, hermanos, que yo voy a ir a gastar mis zapatos, a gastar gasolina, a desgastarme el tiempo solamente por ir a tocarle la puerta a un rebelde, hermano, para que me suelte un perro, hermano, y me saque carreras de chucho rebelde, hermanos? ¿Usted cree que yo voy a ir solamente porque yo quiero ir? No. Uno no va porque uno quiere hacerlo, sino que la Biblia dice en 2:13 de Filipenses que Dios produce en nosotros así el querer como el hacer. Significa que cuando alguien le toca la puerta, cuando alguien le visita, no es esa persona porque quiere, sino es la misericordia, es la bondad del Señor. Es Dios que le ama, es Dios que quiere hacer algo especial. Imagínense, hermanos, toda la humanidad le cerró las puertas al Señor hace más de 2000 años. Y lo más duro es que a pesar de que los tiempos han pasado y se ha ido predicando y se ha ido enseñando y se ha ido hablando, el ser humano sigue siendo duro hacia Dios. Cuando en realidad aquí leemos, el hombre es un ser viviente gracias al aliento de Dios, gracias a que Dios sopló. ¿Y dónde le sopló, hermano? No le sopló en los tobillos, no le sopló en los codos, no le sopló en las rodillas, le sopló en la nariz. Y voy a ver el hombre para qué utiliza la nariz ahora. Mira, yo chorro Dios mucho por la nariz, mira. El hombre, ¿verdad, hermano? Cómo es de rebelde. Como que mofle doble de carro, ahí viene el chorro de humo, miren. Cuando Dios, ¿para qué le dio la nariz? Para que respirara, para eso, para que tuviera aliento. Esté usted con las narices tapadas y va a ver, tiene problemas. No es lo mismo por la boca que por la nariz. No es lo mismo por la boca que por la nariz. Tápese la nariz y ya rapidito se va muriendo, ya, hermano, va tirando la pata ya. No es igual, no es lo mismo. Pero ¿sabe cómo es el hombre? Echando humo por la nariz y otros, hermanos, echándose cocaína por la nariz. Cuando imagínese, Dios cada cosa le ha puesto con su propósito. Cada cosa tiene su propósito. Imagínese, Dios les ha puesto esas cejitas bien hermosas a ustedes y ustedes quitándoselas. O sea, Dios, por algo Dios le ha puesto esas cejitas. Entonces, ¿de quién viene cuando usted se las quita? No es de Dios, porque Dios no se equivoca. Dios no te va a poner algo y ¿sabes qué, hijo? Me equivoqué. Anda al salón de belleza para que te quiten esos pelos que tenés. Mira, ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué con vos. Te hice muy peluda. Dios no se equivoca. Es el hombre que va en contra de la bendición del Señor. Ya le empiezan a salir canas al hombre, a la mujer. Ya no le gustan las canas. Ya, es que yo ya me estoy viendo un poquito viejita. Y así como me veo, este Nacho me hace que me va a dejar. Este Nacho se va a ir para otro lado.
¿Que no ha leído Mateo 19 que dice: lo que juntó Dios no lo separará el hombre? ¿Y sabe qué significa cuando dice no lo separará el hombre? No significa que va a venir alguien y te va a quitar la mujer, sino estamos hablando de los problemas que vengan. Si a mí se me infla la barriga, si Dios nos juntó, no me va a dejar, no me va a dejar la mujer. Al contrario, se va a gozar con la barriguita, me la va a sobar la pancita. Si Dios juntó a usted con su pareja, no lo va a separar, hermano, porque a la viejita le salgan arrugas. Ay, mi arrugadita viejita, le va a decir el viejito y le agarra las arruguitas. No hay ningún problema, porque no nos juntó la belleza de la mujer. No nos fijamos en las pantorrillas de la mujer, ni en los ojos de la mujer. Nos fijamos primeramente en que tuviera al Señor en su corazón, que amara a Dios, que honrara al Señor, que alabara a Dios y bendiciera el nombre del Señor. Entonces significa que es ahí donde uno debe de entender que uno vive gracias a Dios, porque Él sopló sobre el hombre. Entonces de ahí en adelante el hombre vive por Él, porque dice: en Él vivimos. O sea, en otras palabras, en el aliento de Él vivimos y nos movemos. Imagínese si Dios dijera: no te volvés a mover. Usted no mueve el pie que quiere, hermano. Usted no la levanta que quiera la mano. Pero imagínese ahora, levante la mano, vamos a adorar al Señor. No la levanta. Vamos a arrodillarnos, doble las rodillas, hermano. Nomás va el hermano, le a la rodilla. Le suenan las bisagras todas mojosas, hermano. ¿Por qué no se arrodilla, hermano? Qué tremendo. Cuando la Biblia dice que en Él nos movemos, por Él caminamos, por Él usted termina una semana de trabajo y todavía se baila los diezmos, imagínese. Por Él usted ha terminado una semana de trabajo y se roba las ofrendas del Señor, se roba los diezmos. ¿Está reconociendo usted al Señor entonces cuando toma tales acciones? No. En otras palabras, usted está diciendo: gracias a mi brazo, gracias a mí culminé una semana. No, usted tiene que ser fiel con el Señor, porque Dios honra a los que le honran y le hay a los que temprano le buscan. Usted tiene que ser fiel al Señor. O sea, no para nosotros, sino para Dios, para la gloria y la honra del Señor. Pero usted tiene que entender que usted por Él se mueve. Usted puede, hermano, de repente en la noche la mujer le hizo un gran guiso, un hígado encebollado. Usted se tomó el hígado encebollado, hermano, se lo comió en la noche. No se levantó el lunes, hermanos. No se levantó el martes. Y lo más tremendo que siente que el hígado encebollado, hermano, es como que la cebolla le hicieron una sola pelota allá adentro. Y siente que un gran volado, cuando se acuesta, siente que la chibola le aparece para el otro y plum, se para, siente que se le baja. Y aquella gran cosa ahí, hermanos. Y puede pasar la semana, 1, 2 semanas, y usted no va a ningún lado. ¿Y qué pasa si hasta ese momento usted no ha reconocido que por Él se mueve y que por Él vive? ¿Qué va a pasar? Por ahí tenemos un hermanito que gracias a Dios ya hizo el milagro el Señor. ¿Sabe que por aquí le salió un pequeño granito? Como le dicen, creo que en inglés le dicen un pempo, un barrito, acá. Hermano, se le fue haciendo grande y le fue dando hasta el grado, hermanos, que le agarró toda la cara así. Vaya, pregúntele, hermanito, ¿cuánto tiempo tiene sin trabajar? ¿Pero por qué? Porque la visitación llega al hombre, y aún a los evangélicos, aún a los cristianos, a los amigos, les llega el tiempo. ¿Para qué? Para que voluntariamente reconozcan que necesitan el aliento divino del Señor para vivir. Necesitamos a Dios para movernos. Uno necesita cada Dios. Por eso es que cuando uno viene a la iglesia, no viene solamente por venir, viene reconociendo que Él es Dios arriba y que Dios abajo, y que lo necesitamos cada día. Cada día. Porque cualquier situación puede llegar y no nos levantamos, hermano. No nos levantamos. Pues vamos a Mateo, por favor. Mateo, hermanos, capítulo número 8. Dice la Biblia en el verso 14: una pequeña situación
puede, hermanos, postrarnos. ¿Qué dice la Biblia? Verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿Qué la tenía tirada en la cama? Una fiebre. Una fiebre así sencilla lo puede aventar a usted a la cama. Y si esa fiebre no se va, usted no se levanta. Y aunque le metan Pecto-Bismol, aunque lo lleven para aquí, lo lleven para allá, no se para. Una fiebre la tenía tirada. Una fiebre. A usted un dolor de muelas lo puede aventar en la cama. O sea, lo que quiero que usted entienda es cuán frágiles somos, cuán débiles somos en esto humano, que una preocupación te puede tumbar. ¿Por qué? ¿De dónde vienen los problemas de la embolia, hermanos? De eso que uno se queda así. Ella le habla y usted se quedó en una embolia, hermanos. ¿De qué vienen esos problemas? Mayormente de qué, de resultado de qué, hermano? De las muchas preocupaciones. Muchas preocupaciones. Y no importa los años que usted tenga. Nosotros aquí tuvimos, cuando empezamos la obra, un hermanito, ¿sabe de qué le pegó? Solamente porque lo corrieron del trabajo. ¡Pum! Le pegó a la silla de ruedas hasta que no se levantó, hermano, hasta que el Señor se lo llevó. Uno tiene que ser inteligente, hermanos. Usted de preocuparse no va a solucionar los problemas. Al contrario, los agrava más, hermano. Se enreda más cuando usted se preocupa. Porque usted preocupado no tiene ideas. Usted preocupado se le nubla todo el panorama. No ve el futuro, no lo ve. Hermano, se le ve todo cerrado. Cuando se olvida usted lo que dice Apocalipsis capítulo 3, donde dice: yo he puesto una puerta delante de ti, y puerta que yo abro, nadie la cierra. ¿Lo ha leído usted, hermano? Significa que la puerta al escape, la puerta, la solución al problema sigue abierta, está cerrada. ¿Y quién es la puerta? La puerta se llama Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso. No hay que troncarnos por los problemas, sino hay que seguir viendo hacia adelante, hacia la puerta que está abierta. Y dice la Biblia: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Si usted entra por esa puerta, las diferentes dificultades, los diferentes problemas, entrará y saldrá y hallará pastos. Hay bendición en Dios, hay vida en Dios, hay sanidad en Dios, hay libertad en Dios, hay aliento en Dios, hay vida en Dios, hay vida en Dios, hay fuerza en el Señor. Entonces es ahí donde Dios desea que el ser humano entienda. Una pequeña cosa nos puede tirar a nosotros. La falta de horas de trabajo lo puede dar vuelta a usted. El que ya no tiene carro para venir a la iglesia le puede dar vuelta a usted. Vaya, mire usted que acaso nació en carro, ni burro tenía en su país, hombre. El que usted pierda la casa le puede dar vuelta de gato a usted. ¿Y que no ha leído el libro de Job, como dijo aquel hombre? Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Nosotros, para que este ministerio se levantara, perdimos casa, perdimos todo, compañía, carro. Me quedé hermanos, estiraditos con mi familia, viviendo, hermanos, en la iglesia. Allí en unas trailitas vivíamos ahí. Yo soñaba, hermanos, en la noche soñaba que me llegaban a tocar para cobrarme la renta, porque no llegaba ni para la renta. Pero es ahí donde dice la Biblia en Romanos 1:17: mas el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe, 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 por la fe de vivir la iglesia de lo que no se ve, pero que es real, que Cristo tiene poder para obrar en medio de su vida. Que es una fe viva,
que no avergüenza, que existe y que está ahí, hermanos. Pero a veces a nosotros se nos olvida. Dice la Biblia, porque dice la Biblia que la fe se revela, hermanos, la justicia de Dios revela por fe, para fe. ¿Qué significa la justicia? En Romanos 1:17 está, si lo quiere leer. La justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la. ¿En qué se revela la justicia de Dios entonces? ¿Cómo vamos a hacer para que la justicia de Dios se revele en nuestra vida? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Fe, 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 fe es lo que necesitamos. Fe es lo que necesitamos, fe es lo que necesitamos. La justicia de Dios se revela por la fe, para que el hombre tenga más fe. Y cuando usted le cree al Señor, vendrá la justicia sanadora de Dios, vendrá el Dios justo, vendrá el juez justo, vendrá el Dios fiel, vendrá el Dios verdadero. Y cuando usted vea la mano de Dios, entonces usted tendrá más fe. ¿Para qué? Para que usted viva creyendo que Dios es vivo y que Dios es veraz. Dios es grande. ¿Ustedes creen que Dios es grande? Dios es maravilloso. Pero imaginen que nosotros llorando. Ay, hermanos, ¿cómo se sienten, hermanitos? Está calientito, ¿va? Ay, hermanos, mira que yo aquí me siento bien mojado también, hermano. Mojado está el diablo, hermanos. Nosotros estamos perdidos con Jesucristo. Nosotros estamos de pie. Estamos de fiesta con Jesús. Estamos de fiesta con Jesús. Porque la justicia de Dios se revela por fe, por fe, por fe. Para que el hombre tenga más fe. ¿Tienen fe ustedes, hermanos? De veras. Si no la tenemos, tenemos que pedirle al Señor, y cuando llegue la prueba, aguante, aguante, porque la justicia, lo recto, lo verdadero, se va a manifestar cuando usted tenga fe. Pero si usted es de esos hermanitos que tambalean, de esos hermanitos que retroceden, de esos hermanitos que solamente están viendo a ver dónde se van a correr, no, yo si no vienen hoy unos tantos hermanos, yo me pego la corrida. No, yo no voy a estar aguantando hambre aquí. No, aquí estos hermanitos ni diezma ni ofrenda, no sea dormilón, hombre, hermanito. Aguante, aguante. Ya viene el justiciero, ya viene el verdadero, ya vendrá la visitación de Dios, ya vendrá la visitación del Señor. Dice la Biblia que el justo Lot afligía su alma cada día, dice, viendo las obras inicuas e impías que hacían, hermanos, los de Sodoma y Gomorra. ¿Qué significa que el hombre, hermanos, afligía su alma? Significa que se entregaba a Dios. En la Biblia cuando dice, y el pueblo afligió su alma, está en sentido de que la gente ayunaba, oraba, derramaban su alma delante del Señor. Entonces uno no tiene, hermanos, que caer en preocupaciones, sino afligir nuestra alma en ayuno, en oración y ruegos, pidiéndole al Señor que la justicia se revele, 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 porque la justicia prevalecerá ante todas las cosas. Entonces es ahí donde uno tiene que solamente cuestión de esperar. ¿Cómo estaba la suegra de Pedro? Con fiebre, ¿verdad? ¿Usted cree que Pedro quería que levantara a la viejita? ¿Cómo ve usted la cosa? Dice que estaba con fiebre la señora. Pero ¿qué pasó cuando Jesús llegó? Léame por favor, mire qué lindo es esto. Léame por favor libro de Marcos, capítulo 1, verso 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella, verso 31. Entonces se le acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó el Señor a la casa de Pedro, está la suegra de este
postrada en cama con fiebre. No se levanta la viejita. Pero dice aquí la Biblia que tan pronto cuando llegó Jesús, le comunicaron a Cristo el problema que había en la suegra. Ahí dice el versículo 30. Y le hablaron de ella. Le hablaron quizás de cuántos días llevaba la suegra de Pedro ahí enferma. Le comunicaron a Jesús. Dice el verso 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Hay algo que quiero, hermanos, quiero hoy, para ir terminando, es de que muchas veces nosotros ya permitimos que Jesús entrara a casa. Pero de ahí, hermanos, como que solamente lo dejamos entrar, como cuando íbamos a la pulga, o nos pedían, hermanos, o pedíamos ordenado una guadalupana que nos trajeran de México, o pedíamos un escapulario, una estampa de nuestro país, para nada más colgarla y tenerla ahí como adorno. Déjeme decirle que Jesús no es adorno. Jesús no es un objeto que usted solamente lo pone por ahí. O la pregunta sería, hermana, ¿qué pasaría si usted dijera, me voy a casar con fulano, me voy a casar con él? Lo lleva a casa, se casan y lleva 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5, 6 meses y lo tiene como un objeto que nunca habla con él, nunca le decís que eres agua, nunca le decís que eres tortillas a mano, que eres queso, que eres esto, que eres lo otro. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo se va a tardar ese hombre de estar esperando? No pasará mucho tiempo, sea hombre o sea mujer, que pronto saldrá de allí. ¿Por qué? Porque vive en una ignorancia total. O sea, lo ignoran totalmente. Entonces Cristo no es cualquier cosa. Cristo es con el cual hablamos en el carro. Cristo es con el cual nos comunicamos. Vamos caminando, pero nuestro pensamiento es Jesús. Nuestro sentir es Cristo. Nuestra vida es Cristo. Por eso es que Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, decía el Pablo, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20, 21. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Significa que todo lo que uno debe de vivir en esta vida, debe vivirla en la fe de Jesucristo. Entonces cuando Cristo llega al hogar, Él les dice, Él llega, pero hay algunos que vienen y le informan y le dicen, Señor, la suegra de Pedro está bien mala, Señor. Está postrada en cama, la viejita no se levanta. Y ella es bien hacendosa, ella es muy buena, pero ahorita está noqueada la viejita, se le acabó la gasolina ya. Ya está a punto de petatearse. ¿Y qué hizo Jesús? Dice la Biblia, Lucas, mire qué lindo esto, Lucas capítulo 4. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante les servía. Si usted se da cuenta, en los 3 evangelios hay como una similitud de la misma historia, pero en cada una de ellas le añade algo extra. Por eso digo que usted, cuando lee la Biblia, tiene que estar dispuesto a estar desconectado de todo. Porque en el libro, hermanos, de Mateo habla que llegó a la casa de Pedro y que estaba ella enferma y que Jesús entró y que Jesús la sanó y que se levantó ella y le servía, y luego vino toda aquella gente que estaba endemoniada, estaban enfermos y el Señor los sanó. Pero cuando uno llega a Marcos, dice que cuando el Señor llegó, enseguida le hablaron de ella. Le hablaron del problema que ella tenía, pero cuando uno ve
el libro, hermanos, el libro de Lucas, nos habla la Biblia, hermanos, que dice, le rogaron por ella. Le rogaron por ella. ¿Qué significa rogar, hermanos? Santa María, Madre de Dios, rogamos por ella. ¿Se acuerdan que ustedes eran rezadores, hermanos? ¿Cómo le rogaban a la Virgencita? Y ahora que tenemos a un Dios vivo, ¿no le rogamos, hermanos? No, hermanos, que el Señor reprenda al diablo, hermanos. Tenemos a un Cristo vivo que hay que rogarle, que hay que pedirle, que hay que decirle todos nuestros problemas, nuestras necesidades, y Él obrará poderosamente conforme a sus riquezas en gloria. Significa que ellos vinieron, le informaron del problema y le rogaron. ¿Por qué? Porque Él es, hermanos, Jesús es un Dios en el cual Él desea que nosotros le pidamos qué es lo que nosotros necesitamos, en qué área necesitamos que Él nos ayude. Entonces significa que no es solamente de abrirle las puertas al Señor, es de informarle de todas nuestras necesidades. Es de informarle, por ejemplo, imagínese usted tiene hijos marihuanos y, Señor, ahí pongo a mi hijo, Señor, mire cómo está desfumigado, Señor, parece ojos de chivo horcado, Señor. Señor, mira a mi hija, Señor, ¿dónde anda, Señor? Allá bailando, Señor, en la cueva de Satanás, Señor, donde yo andaba, Señor. Se le informa el problema que está pasando en la situación, en la área, en la familia, y se le ruega. Se le ruega, en otras palabras, se le especifica los detalles, cuál es la necesidad, cuál es el problema que sufren nuestros hijos, cuál es el problema que hay en el matrimonio, cuál es el problema que hay en la obra, cuál es el problema que hay, hermanos, en un determinado momento. Y después uno se postra a rogarle, Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Y posteriormente dice la Biblia, en el verso 39, se inclinó a ella, dice la Biblia. Se inclinó Jesús a la cama, a ayudarla, levantarla. ¿Y qué pasó? Al instante reprendió la fiebre y la fiebre se fue, y aquella viejita andaba lista. ¿Sabe por qué? Porque llegó el Señor Dios Todopoderoso. ¿Se acuerdan del Salmo 40, el verso 1? ¿Alguien se lo sabe, hermanos? Pacientemente, dice, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Levanten la mano los desesperados, los jóvenes que están desesperados por cipotas, levanten la mano, hombre. Ahí no la levantan, hermano. Las cipotas desesperadas que andan chorreando saliva ahí por los ratones, levanten la mano. Hay cipotillas, hermano, bien mañosas, hermano, chorreando saliva. ¿Sabe qué? Les va a quitar esa desesperación de la carne cuando clamen misericordia al Señor. Toda obra del diablo, hermano, se puede ir y el Señor se va a inclinar a ellos y los va a ayudar. Pero mire que el hombre se está quemando, hermanos, y no pide ayuda. Jesús puede estar ahí y puede estar ahí al lado de la puerta, y adentro se pueden estar jalando del pelo y de todo, pero si no le abren la puerta, Jesús no va a entrar. Significa entonces que el hombre necesita el aliento de Dios, pero para ello uno también tiene que reconocerlo, que por Él vivimos y por Él nos movemos, y reconocer cuán frágiles somos, que una fiebre nos puede tirar, que un dolor, un doblón, cualquier cosita, una caída, hermanos, un golpe, hermanos, un agochón así rápido. Ya cuando usted tiene más de 40 años, hermanos, no se agache tan rápido. Sí, de veras, porque usted ya no es un cipote de 20 que usted se encogía y se enderezaba rapidito. No, hermano. De repente usted se agacha rapidito y queda, hermanos. Ahí hay que llevarle la rodilla por atrás y volverlo, hermanos, a que se destrabe porque agarró llave.
Ya agarró llave. ¿Por qué? Porque somos tan frágiles, somos tan débiles. Pero si nosotros exaltamos a Dios, le decimos: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame en mi debilidad, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame, Señor, porque soy débil, no sé cómo hacerlo, no sé cómo lograrlo, pero por eso estoy acá, Señor, para saber cuál es mi condición, pero al mismo tiempo saber que tengo un Dios que todo lo puede. Hay un canto maravilloso que dice: yo tengo un Dios, todo lo que le pedimos nos da. Entonces ellos le informaron del problema y le rogaron. Entonces cuando le rogaron, vino él y se inclinó y la levantó. Dios es bueno, hermanos. Dios es maravilloso. Creámosle al Señor y pongámosle al Señor toda nuestra fe y nuestra confianza en Él, nuestra esperanza en Él, que si confiamos, Él es fiel para ayudarnos. No retroceda, no vea hacia atrás, vea hacia adelante, porque delante va un Cristo de poder, va un Dios todopoderoso que ha prometido no desampararnos ni dejarnos. ¿Ustedes lo creen, hermanitos? ¿Usted cree que Dios lo puede sanar esta noche? ¿Y por qué no botes de garrote que anda entonces, pues? Una vez vinieron unos enfermos, oramos por ellos, le quitamos el andadero, le quitamos el garrote. Vaya, hermano, camine. Y caminaba bien, vaya, ya está sano. Ya botes de garrote. Ya cuando salió allá afuera le dijo al diácono: hermano, vaya, búsqueme el garrote, no sé dónde lo dejé, necesito el palo ese. ¿Cómo Dios va a obrar así, hermano? Esto es cuando uno ora: fuera fiebre. Y uno ora por la fiebre, hermano. No sabe dónde está una farmacia, una CVS por acá. No sabe por dónde estará una tienda Walgreens por ahí. No sabe por dónde habrá alguna manteca o algo para echarme. No. Cuando usted se aferra a la fe en el Señor, crea, porque dice la Biblia que es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Usted cree que Jesús está esta noche en este lugar, hermano? ¿Usted cree que Dios lo puede sanar? ¿Usted cree que Dios puede hacer el milagro? ¿Usted cree que Dios conoce su problema? Claro que sí. Usted lo que tiene que hacer es creer y confiar que Dios lo ha sanado, que Dios lo ha hecho libre, que Dios le ha dado la victoria en esta noche. El predicador ha terminado el mensaje. Ahora es el momento para recibir al Señor. Repite conmigo esta oración. Señor, te necesito. Ven a mi vida hoy. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario por mi maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar en tus santos caminos, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, le invitamos a que se congregue con nosotros. 5757 Ranchester Drive, Houston, Texas 77036, o llámenos 713-988-8671, 713-988-8671. Iglesia Central Cristo te llama, te da la bienvenida. La Iglesia Central Cristo te llama presentó su programa Impacto Evangelístico El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía.
Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.